¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de la fe. Y vamos a arrancar como punto de partida el versículo que tienen en pantalla, que es Hebreos 11:1. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si agarráramos este versículo solamente y no lo pusiéramos en su contexto, este versículo nos daría la libertad para decir muchas cosas sobre qué es la fe. Y estaríamos perdiendo realmente el tesoro, lo que realmente nos quiere comunicar, ¿no? La idea central. Según este texto, este versículo puede decir muchas cosas, como les decía. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo tengo seguridad de que espero algo aunque no lo veo. En una oportunidad me contaba Pedro, es un hermano en la fe, él me contaba de que vio una mujer que estaba con una esponja lavando como el aire. Y se acercó y le preguntó qué hacía. Y él me dijo que la mujer le respondió: estoy lavando mi auto. Y dice que él le dijo: pero si no hay nada. No, pero por fe. Yo veo mi auto, me imagino el color y lo lavo como que va a estar acá en cualquier momento. ¿Y se podría usar este texto así? Sí, si es que no lo ponemos en su contexto. Y este texto, me atrevo a decir que es uno de los textos más mal usados, más manipulados, por no ponerlo en el contexto de todo lo que viene hablando el escritor de Hebreos. Y bueno, vamos a ponerlo en su contexto, a ver si es que habla de eso. Es así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos al versículo 6. Usted si quiere después lo lee completo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta ahí por ahora. Fíjense que acá empezamos a poner en contexto este versículo. Y nos empieza a hablar de Noé. Dice, Noé, cuando fue advertido por Dios, cuando Dios le habló y le dijo que iba a venir un diluvio y que iba a condenar al mundo entero, ¿no? Noé le creyó a Dios, siendo que no veía nada. Siendo que él no veía nada. Él creyó a Dios y comenzó a edificar el arca, siendo que todo su entorno prácticamente le mostraba todo lo contrario a lo que Dios decía. Un lugar desértico. Yo imagino que todo su entorno le diría: no, Noé, estás loco. Pero Noé le creyó a Dios. Después sigue en el versículo 8, nombrando a Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice que Abraham, Dios le dijo que deje su tierra, que deje su parentela, y que lo iba a hacer, lo iba a engrandecer, ¿no? Y él salió. No porque vio algo, porque Dios le anticipó algo, porque creyó que Dios era fiel. Salió sin ver nada. Después vamos al versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y acá seguimos poniendo en contexto ese versículo 1 de Hebreos 11. Dice que Sara, siendo estéril, por la palabra de Dios creyó y tuvo fuerza. Porque creyó que era fiel, ¿quién? El que lo había prometido. Aunque su realidad
indicaba todo lo contrario. Por la palabra y porque creyó que era fiel que lo había prometido, negó toda su realidad. Estaba avanzada de edad, era estéril, todas las apuestas estaban en contra, pero ella creyó que era fiel el que había prometido. Versículo 22 del mismo capítulo dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Fíjense lo que dice acá, que José, estando a punto de morir y estando esclavo ya en Egipto, mencionó por la fe la salida de Israel y él les dio mandamiento, dijo que no se olviden de llevar sus huesos a la tierra que Dios le prometió. O sea, José no vio, no palpó la liberación que después hizo con Moisés Dios, pero él sabía que el que era fiel, el que lo había prometido. Y ahí estamos poniendo en su contexto esta palabra. Hebreos 11 no habla de lo que nosotros queremos o fe. Bueno, le pido un auto al Señor, 2 casas, unas buenas vacaciones, o le pido una moto y ya me estoy comprando un casco y eso es una actitud de fe. No. Hebreos 11, podríamos definir la fe, según lo que estamos leyendo en Hebreos 11, que fe es creer que lo que Dios dice es verdad, aunque todo el entorno me muestre lo contrario. Eso es fe. Creer que lo que Dios dice es verdad. La fe tiene como centro a Dios, porque Él no miente ni se arrepiente, y lo que Él promete lo va a hacer. Por esto vemos estos ejemplos. Nombra a Noé. Todo su entorno, la prueba más grande que tuvo Noé era que él no veía ni cerca de llover. El entorno le mostraba otra cosa, pero él creyó que era fiel el que lo había prometido. Creyó a Dios, puso en primer lugar la palabra de Dios, antes que todo su entorno, antes que a él mismo aún. De la misma actitud tomó a Abraham. Él creyó en la palabra de Dios, lo que Dios le dijo, y salió. ¿Era algo ilógico completamente? Sí. Humanamente posible, no. Pero Abraham creyó a Dios, que era fiel el que lo había prometido. Y así también Sara, nos cita a Sara, siendo estéril, avanzada de edad, ya pasados los años en que podía dar a luz, todas las apuestas en contra, pero creyó que era fiel el que lo había prometido. Conforme a la palabra de Dios, ella recibió, porque creyó, por la fe. Y después nombra a José, que José, estando esclavo en Egipto y viendo sus últimos días, dijo: acuérdense cuando salgan, porque Dios los va a libertar, porque Él lo prometió. Lleven sus huesos conmigo, que no queden acá en Egipto. Ahora vamos a leer nuevamente Hebreos 11.1, y ya lo estamos poniendo en su contexto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que Dios prometió, y la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veo, yo sé que viene porque Dios dijo que va a ser así. Y ese es el descanso que debemos tener como cristianos. Creer que lo que Dios dice es verdad, porque Él lo dice. Aunque todo nuestro entorno diga lo contrario. Jesús dijo: bienaventurado el que sin ver crea. Como estos hombres de la fe. Bienaventurado el que crea en mis palabras aunque no me haya visto. El bienaventurado el que crea que la recompensa está delante. Vida eterna, salvación. Y vamos a estar cara a cara con Cristo, porque Él lo prometió, porque Él es fiel el que lo prometió y Él no miente ni se arrepiente. Y esta realidad debe ser el motor que nos impulse a seguir adelante como iglesia. Como fue el motor de los primeros cristianos, de la iglesia en el primer siglo, ¿no? Y en la historia. Vemos al apóstol Pablo, a Pedro, a todos los seguidores de Cristo, no buscando una promesa temporal, terrenal, sino mirando más allá. Su anhelo era encontrarse con Cristo. Eran peregrinos en esta tierra. Eran como extranjeros en la tierra.
porque sabían que tenían una herencia celestial en los cielos, ¿no? Cuando aún, y fíjense cómo eso era tan patente en los cristianos en los primeros cristianos, ¿no? Porque ellos aún daban su vida, dispuestos a dar todo por esa promesa, con la seguridad que era fiel el que lo había prometido. Me gustaría compartirles también en Primera de Pedro, que leamos juntos, capítulo 1. Fíjense lo que dice. Versículo 3 en adelante le voy a leer. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo quiero que vean que la promesa está adelante. ¿Cuál era la motivación de Pedro y la motivación de la iglesia en ese tiempo? Y sigue diciendo: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Acuérdense lo que decía Hebreos 11.1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es creer que Dios dice es verdad. Es creerle a Dios antes que a todo nuestro entorno, toda nuestra realidad. A quien amáis sin haberle visto, dice Pedro. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Yo quiero que vean las palabras de Pedro. ¿Cuáles son las esencias centrales de las palabras de Pedro? El corazón de estas palabras es una herencia futura con Cristo. Dijo, aunque tengan que ser probados, ellos eran perseguidos, estaban en constante peligro su vida. Y Pedro nos alienta ¿con qué? No le habla de casa, no le habla de auto, no le habla de promesas en esta vida. Cristo le dice. Tenemos una herencia incontaminada, perfecta, eterna en los cielos con nuestro Señor. A quien amáis, a Cristo, a quien amáis sin haberle visto y creyendo aunque ahora no lo veáis, porque sabéis que es fiel Él. Y no miente, y lo que prometió lo va a cumplir. Y ese no tiene que ser nuestro motor, iglesia. Ese debe ser el motor que nos mueva a seguir adelante. Ese debe ser el motor que nos ayude a vencer todo temor, toda duda. Saber no confiar en nosotros mismos, sino confiar en que es fiel el que prometió. Que Cristo no miente ni se arrepiente. Y ese debe ser nuestro descanso. Repito, Jesús dijo, bienaventurado el que sin ver crea. Eso es fe. La fe no tiene que ver con algo que puedo palpar o puedo ver ahora. Fe, que es lo que Dios espera, es que creamos que lo que Cristo dice es verdad. Y Dios promete al que no conoce a Cristo, por medio de la fe, cambiar, regenerar y transformar su vida. Fe es creer que lo que Cristo dice es verdad. ¿Y qué dice? Para el que no conoce a Dios, que soy pecador, que estoy perdido, necesito ser salvo. Que Él es el único medio que nos puede salvar. Que Él es el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día. Debemos creer que lo que Cristo dijo es verdad. Para ser salvo. Eso es fe. Esa es la fe que salva. Y nosotros como iglesia, ¿cuál es la fe que debemos tener? Si es que ya fuimos salvos. Es creer que la promesa viene. Que somos salvos. Que Cristo murió y pagó el precio más grande para vencer la muerte. Y me gustaría terminar con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en el libro de Juan.
capítulo 10, dice así. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que les dejo esta palabra y que nuestra fe vaya creciendo, que podamos ir trabajando nuestra fe, conociendo qué es lo que el Señor dice, apartando tiempo, orando a Él. Porque la fe es algo que va creciendo de a poco. Los discípulos en un momento se sacudió la barca, vino la prueba, y la prueba manifestó la fe, cómo estaba de madura su fe. Y ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos, que vamos a morir? Y el Señor se levantó, reprendió los vientos, hizo paz, una grande bonanza, dice la Biblia. Pero dice que los miró y le dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? No le dijo que no tenían fe, sino que tenían poca. Ellos ya habían visto los milagros que Jesús había hecho. Es más, Jesús les había dicho que Él tenía buenas cosas para ellos. Que si ellos, siendo malos, le daban buenas cosas a su hijo, ¿cuánto más yo? Pero en la seguida se sacudió un poquito la barca y la duda entró en sus corazones. La prueba lo único que hizo es manifestar lo que había dentro. Eso es lo que hace la prueba con nosotros. No nos hace crecer la fe ni nos quita la fe. Solamente nos hace ver cómo estamos realmente. La prueba manifiesta lo que realmente somos. Viene la circunstancia difícil y nos damos cuenta que, bueno, no estaba tan maduro como creía. Creí que estaba más firme. Esto me sacudió y ya estoy titubeando, ¿no? Así que creámosle a Cristo. Él ya solucionó el problema más grande que hay en la humanidad, la muerte. Ya la venció en esa cruz. Y por medio de la fe, de creer que es verdad, nos apoderamos de todas las promesas que Él tiene para nosotros. Por medio de creer lo que Él dice con respecto a nosotros, a Él, a la salvación, a nuestra condición, a lo que somos sin Él, a lo que somos con Él, es que nos aferramos, es que nos apoderamos de todas las promesas. Y no quiero seguir avanzando mucho más ya. Me gustaría cerrar diciéndole que ¿qué fe? Un resumen de qué fe. Fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Me gustaría ponerle esta última imagen, ¿no? Creo que esta debería ser la imagen correcta para ese versículo, para Hebreos 11:1. Esta es la imagen correcta y la interpretación correcta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Esa es la imagen de lo que los cristianos esperaban. Un encuentro con su Señor, un encuentro con Cristo. Y ese debe ser el motor que nos mueva a nosotros para seguir adelante. Así que, hermano, Dios les bendiga y espero que les sea de bendición lo que hemos compartido.